Hola, muy buenas tardes. Esta es la unidad número 4, esta es nuestra sesión número 2 y como recordarás, en la sesión anterior hablábamos sobre la política monetaria del Banco de México, que tenía como principal objetivo el control de la inflación. Bueno, hay ciertos beneficios del esquema objetivo de la inflación, es decir, ¿por qué pensar en la inflación y por qué buscar controlarla? Bueno, realmente hay beneficios como por ejemplo una mayor transparencia y comprensión del público sobre la aplicación y la toma de decisiones en materia de política monetaria, ¿vale? Porque bueno, hay objetivos muy bien definidos y como recordarás, decíamos la sesión pasada que el Banco de México suele sacar informes trimestrales en los cuales da cuentas de el tipo de objetivos y estado económico que incluye la inflación en nuestro país. Por otro lado, la reducción de la inflación y en sí pues consolidar los precios, esto permite identificar las fuentes de la inflación y también actuar de manera oportuna. Y bueno, como yo te comentaba la sesión pasada, la inflación históricamente ha resultado muy complicada de controlar y para cualquier país, ¿sale? Por ejemplo, en las crisis, por ejemplo en Argentina, en Venezuela, podemos ver que un incremento desmedido de los precios no es algo tan fácil de controlar y hace que el dinero pierda su valor. Y bueno, también se ha buscado una mejor rendición de cuentas por parte de la autoridad monetaria, ¿no? Y por otro lado, este tipo de objetivos ha permitido estabilizar las expectativas sobre la inflación futura. La inflación futura, vamos más adelante, en algunas otras materias tú vas a ver que es un indicador muy importante, por ejemplo, para medir los riesgos de ciertas inversiones, por ejemplo, en el mercado de valores, algo en lo que siempre los inversionistas están fijando. Un indicador importante es la inflación futura. Entonces, entre mayor certeza tengas sobre ese indicador, y no solo eso, sino que tú veas y palpes que el Banco Central de ese país está generando una política para poder controlarla, entonces te va a dar a ti mejor certeza y eso va a hacer que también los mercados funcionen de una manera mucho mejor. Entonces, se puede reducir el efecto de la inflación moviendo ciertas variables económicas y aquí, bueno, voy a subrayarlas, creo que son muy importantes. Uno es el tipo de cambio, el siguiente es la tasa de interés, los precios y los salarios, ¿vale? De esa manera se suelen mover estas variables para poder controlar la inflación. Y bueno, cuando hacemos esto realmente estamos hablando de política monetaria. Uno de los componentes principales con los cuales se puede jugar para poder estabilizar esta inflación, que decíamos que es el objetivo, es la tasa de interés, ¿sale? Ahora, el Banco de México no puede influir directamente sobre los precios de todos los bienes y servicios de la economía. Sería pues algo arbitrario y la verdad sería imposible. Sin embargo, busca variables económicas como por ejemplo la tasa de interés. En esa sí puede influir, ¿sale? Y esta tasa de interés impacta en la actividad económica y va a impactar también en la inflación. Y es algo que, bueno, más adelante vamos a comentar de qué manera lo puedo hacer. Los instrumentos de política monetaria están muy bien resumidos en este cuadro. Quiero que veas que, cada uno de estos los vamos a ir analizando nosotros en las sesiones. Pero, por ejemplo, aquí en los instrumentos tenemos dos tipos de instrumentos básicamente. Aquellos que implican operaciones a mercado abierto, que es por ejemplo la emisión de bonos, colocación de este tipo de instrumentos, y el otro es facilidades de liquidez, ¿no? Entonces, sobre estas variables puede influir el Banco Central de manera directa. Y con ello, bueno, pues estamos haciendo también alusión, por lo tanto, a la tasa de interés a corto plazo y también las cuentas de los bancos en el Banco Central, ¿vale? Las variables económicas también fuera de control del Banco Central son denominadas variables intermedias.
Y aquí, por ejemplo, citamos a la tasa de interés a largo plazo, las expectativas de la inflación, ciertos agregados monetarios como el crédito y el tipo de cambio. Pero bueno, en sí todos estos nos llevan a nosotros al objetivo final, que es el control de la inflación. Vamos a ver que el Banco Central, bueno, en este caso el Banco de México, se vale de estos instrumentos para poder controlarla, ¿no? Al final decimos, es el objetivo, es el esquema objetivo del Banco de México. Es importante mencionar que todos los bancos del país tienen una cuenta de depósitos en el Banco de México, es decir, en el Banco Central, ¿sale? Entonces, aquí, bueno, pues esto influye en la liquidez, ¿no? La liquidez aquí se va a entender a la suma de los saldos de dichas cuentas, ¿vale? Todas estas cuentas que decíamos que se depositan en el Banco Central. Y estas también son conocidas como reservas bancarias, cuentas únicas o cuentas corrientes. Y vamos a ver que son muy importantes, ¿no? Pero en buena parte todos los bancos cuentan con un depósito, repito, en el Banco de México. Ahora, si la suma de todas las cuentas que estos bancos hacen al Banco de México, es decir, al Banco Central, es positiva, se dice que hay un exceso de liquidez y esto es un superávit de liquidez, ¿sale? En el sistema bancario. Pero imaginemos que disminuyen estos depósitos de los bancos en el Banco Central. Bueno, si eso baja, pues la suma es negativa y entonces se dice que hay un déficit de liquidez. Ambos el Banco de México los tiene que estar controlando, ¿sale? Entonces, para poder cumplir con sus funciones, el Banco de México, Banco Central, es el único que puede crear o destruir dinero o base monetaria. Recordarás, en las sesiones de teleclase te decía que, bueno, quien tiene la maquinita para producir el dinero, pues es el Banco de México, ¿no? Sin embargo, bueno, lo produce de acuerdo a la masa monetaria que circula también en la economía, ¿no? En este sentido, entonces, el Banco Central entonces es la única institución que puede cubrir faltantes o retirar los sobrantes de liquidez. Era lo que decíamos hace rato, ¿no? Decíamos, si hay un exceso de, aquí teníamos, ¿no? Si la suma de estas cuentas que depositan los bancos, repito, tiene un exceso, hablamos de superávit. Y esto, bueno, quiere decir que el Banco de México debe como de retirar también esos sobrantes, ¿no? Pero si por el contrario hay déficit de liquidez, debe de ver la manera en la cual alimentar esa liquidez. Entonces, como pues en sí quien crea el dinero es el Banco de México, pues es el único que lo puede hacer. Entonces, el Instituto Central, por ejemplo, puede imponer un saldo específico a la cuenta única de los bancos, ¿no? Es decir, obligar a los bancos a mantener cierta cantidad de dinero en efectivo en sus cuentas únicas. También fija la tasa de interés. Entonces, ¿qué ventajas tiene que la institución, pues el Banco de México imponga un saldo específico en las cuentas? Bueno, que pueda haber cierto grado de liquidez en la economía, ¿sale? Imagínate que de pronto disminuye la cantidad de dinero que hay en esas cuentas. Bueno, si disminuye la cantidad de dinero, esos bancos no van a poder a lo mejor hacer frente más adelante a obligaciones que tengan con sus clientes. Entonces siempre debe de haber cierto grado de liquidez. Y bueno, también, por lo tanto, vamos a ver que una medida para poder controlar un poco la economía es la tasa de interés. Pero bueno, serán temas de la siguiente sesión. Bueno, pues nos vemos en nuestra siguiente sesión. Te agradezco y que tengas excelente tarde.